agradecido del público socializante de voluntad de Dios, favor sobre Cristo. Amén. Entonces dice que debo de estar como siempre gozoso. Le pedía a ella un trabajito, pero bueno, ella no lo pudo conseguir. Pero yo sé que la mayoría de ustedes o todos conocen esta historia, una historia muy fascinante, y es la historia de los valdenses. En la vida católica se encuentra esta historia. Y los valdenses eran una familia completamente cristiana. Y llegó un momento cuando el gobierno decidió eliminar esa familia, porque eran personas que querían realmente brillar o estar delante de la presencia de Dios a la altura que Dios les estaba exigiendo. Era una familia que estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios y vivían su vida felices, contentos, gozosos. Y parece que esto le estaba molestando a muchas personas. Entonces decidieron hacer algo, una innovación. Prepararon un palo, cogieron un palo, lo pusieron bastante alto, y luego que pusieron esos palos bien altos, pero bastante altos, entonces tomaban uno de los jóvenes de esa familia, lo subían en la punta del palo allá arriba, pero antes de subirlo allá arriba le ponían brea, o sea, le ponían petróleo, bien empapadito de petróleo, y después que le pegaban fuego allá. Y dice que mientras este joven, o sea, un joven, un adulto de la familia de los valdenses estaba allá arriba quemándose, el resto de la familia que estaba en ese momento ahí, estaba debajo del palo, allí cantando. Y cuando recuerdo esa historia, veo entonces que lo que dice Isaías realmente concuerda. Me imagino que había muchas personas que estaban llamando a esta familia loco. ¿Cómo puede ser que estén quemando a tu hijo allá? ¿Hermana Juliet? Que estén quemando allá arriba a Pati. Que estén quemando a mi hijo. Que estén quemando a tu hija o a tu hijo. Y entonces tú vas a estar cantando aquí abajo. No parece como que estamos de la Biblia. Pero cuando la mujer está viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, dice la palabra que la muerte es mejor que la vida. Sí. Y cuando estaba meditando en estas cosas, recordé a nuestra hermana Reina. Ahí sufriendo en el hospital. Pero por la firme decisión, esperamos que un día, si nosotros vencemos, si nos mantenemos aferrados a Cristo Jesús, si permanecemos en Él, si soportamos el trabajo que hace el Padre de venir a limpiar. Cuando estamos en la vida, hay un momento cuando el Padre viene a limpiar el árbol, y cuando limpia el árbol dijimos que bota un poco de clorofila, bota un poco de savia. Eso representa la sangre, representa dolor, representa muchas veces injusticia. Están haciendo algo conmigo que es totalmente injusto. Y como esto es injusto conmigo, ¿usted cree que es factible que yo esté contento? Si realmente yo no he hecho nada. Sin embargo, el jardinero que está cortando el árbol, que está cortando la mata, lo que quiere es que la mata se vea más bonita. De repente el agricultor que está allí arreglando los árboles, lo que quiere es que ese árbol dé más fruto. Y cuando Dios te permite, porque Dios no prueba a nadie,
Pero cuando Él permite una prueba, es porque quiere que tú des un paso más hacia arriba. Cuando Dios te permite una prueba, es porque quiere que des un paso más hacia arriba. No sé, cuando la hermana Zulay trabajó como profesora, si usted daba examen, hermana Zulay, ¿daba exámenes cuando usted era profesora? ¿Sí? Hay muchos jóvenes que se ponen muy nerviosos cuando van a tomar exámenes. A veces les olvida prácticamente todo. Pero el examen, eso es algo que es necesario para usted demostrar si está aprendiendo o no. Y el examen que tiene Dios, el examen de Jehová, es a través de las pruebas, aunque Él dice que Él no prueba a nadie. No prueba a nadie. Sin embargo, las pruebas que siempre vienen de usted vienen de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su... Se preguntó a alguien y dice, ¿cómo puede Satanás? Si Dios no prueba a nadie, entonces ¿cómo Satanás puede saber qué es realmente lo que yo deseo, lo que a mí me gusta para probarlo? Y contestaron en la reunión muy fácil, que Satanás tiene un doctorado en psicología, y por la forma de hablar, por la forma de sentarte, por la forma, por tu posición, por tu movimiento, por tu inquietud, ya Él sabe qué está pasando contigo. Ya Él sabe qué es lo que quiere. Cuando ya para la iglesia Él saca una ropa aquí, saca la otra, Él sabe cuál es la que te va a poner, ya Él sabe lo que está pasando. Y cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las dificultades, es muy difícil de tener gozo. Dice una cantante llamada Beth que es mejor cantar en el dolor, que cuando usted tenga dolor, entonces cante. No es fácil, pero cuando usted tiene mucho dolor, cantar y orar es una medicina que en el cerebro produce una química para que el dolor sea pasivo. Y por esa razón, en los hospitales adventistas, hace unos años, siempre tenían pastores para que estén yendo a todos los pacientes que están en bastante crisis. Porque a través de la oración, a través de un canto, automáticamente, esto es como cuando usted le pone una inyección, cuando le van a sacar una dentadura, o le van a hacer una operación y le ponen allí esa anestesia para que, así es la palabra de Dios, tanto hablada como cantada. Y Dios nos dice a nosotros que debemos de estar contentos y felices, no importa la circunstancia. Y cuando pase por una circunstancia difícil, entonces después vendrá otra un poquito más difícil. Como pasó con esos jóvenes, con la familia de los Valdés, o como pasó con algunos de las personas que tenían que ir a los coliseos. Muchos cristianos tenían que bajar a los estadios de los coliseos, y cuando bajaban allí, felizmente les decían: César, los que van a morir te saludan. Aunque por dentro estuvieran quizás totalmente, no quizás, de repente totalmente rotos, destruidos, sin embargo, saludaban aparentemente con una sonrisa y con una felicidad. Quizás lo hacían con toda honestidad y de todo corazón, porque llegó la hora de demostrar si verdaderamente soy o no soy. Y esta hora va a llegar para usted y llegará para mí. No solamente a través de las persecuciones. Estas horas llegan en diferentes momentos. Hay muchos que creen que no, cuando venga la persecución entonces sí. Pero hay momentos que son sumamente difíciles. Son muy difíciles. Y hay que estar bien pegado. Hay que estar bien cimentado
hay que estar bien ceñido, hay que estar bien amarrado. Y por eso el apóstol Juan repite y repite y repite, permanecer en Cristo. Me imagino que si lo agarran en un palo y le agarran aquí a usted y le dan ahí 11 vueltas, Maribel, 11 vueltas. Esa 11 vueltas es para que esté bien segura ahí. San Juan lo dice 11 veces. Sí, permanecer en Cristo, permanecer en la vida. Y en los días que nos toca a nosotros, tenemos que permanecer orando. Oremos, porque estamos llegando al punto, la iglesia adventista está llegando al punto de la última apostasía. ¿Qué dije, Jimmy? La iglesia adventista, el pueblo de Dios, está llegando al punto de la última apostasía. De la última apostasía. Cuando el pueblo que salió de Egipto iba a entrar a Canaán terrenal, tuvo una última apostasía. Hubieron varias apostasías en el camino. Muchas apostasías. Sabemos nosotros que una de las primeras fue, vamos a decir, la secretaria de la Junta. ¿Sí, allá? La secretaria de la Junta cometió la primera imprudencia. Esto fue María. La primera imprudencia, o una de esas imprudencias. Y el pueblo duró 7 días esperando que María fuera purificada o que pasara algo con María. Y el pueblo estuvo allí esperando esos 7 días. Después que María fue limpiada, se unió otra vez al pueblo y me imagino que hubo un gran gozo. Y comenzaron a cantar. María cantaba también muy bien, compuso muchos himnos y comenzaron a caminar. Pero cuando llegaron a Cades Barnea, cuando estaban a punto de entrar a Canaán terrenal, allí hubo una gran apostasía. ¿Cuál fue la apostasía que hubo allí? ¿Qué fue la apostasía? Los pueblos alrededor tenían tanto temor de ese pueblo tan pequeño pero tan fuerte, que entonces se hicieron un plan. ¿Cuál fue el plan? Sencillo. Todas las muchachas se vayan con patitas así cortitas, bien pintaditas, con buenas prendas. Me imagino que ahora andan unos potes por aquí, ¿verdad? Que bueno, se van a tener un oídito por aquí atrás, así para contar la blusita que eso no se la lleve. Y en fin, es que me imagino que fueron tan listas, fueron preparadas, orientadas. Y cuando llegaron y se pasearon alrededor o por cerca del campamento, entonces una gran cantidad de los que estaban militando en el pueblo de Dios, los que estaban militando, los que habían vencido, los que habían hecho tantas cosas en su alrededor, los que pasaron por Jericó y cuando gritaron allí esas veces se cayó la muralla. Ahora la mayoría estaban de rodillas delante de las mujeres. Después de esta gran apostasía, entonces Dios, por su misericordia y por su amor, permitió que el pueblo entrara. Moisés, que cuando salió de Egipto, salió con un deseo ardiente de entrar a Canaán terrenal, dice que solamente subió hacia arriba, donde Dios le indicó, y de allí miró, y cuando miró más o menos todo el valle bien bonito, entonces allí murió. Hoy es la hora que nosotros debemos de orar. ¿Por qué debemos de orar? Orar para que el Espíritu Santo controle su cerebro, para que lo controle. ¿Por qué? Porque llegará un momento decisivo en la vida. Y ese momento decisivo no es solamente cuando llegue la policía, cuando llegue el ejército, cuando llegue esto. No. Ya dijimos que hay muchos que están dispuestos a morir por Cristo. Lávese esto, mi amor. Hay muchos que están dispuestos a morir por Cristo, pero no son capaces de vivir por Cristo. Pero sí llegará el momento crucial
llegará un momento crucial para todos. Para nuestra hermana que murió, llegó su momento crucial. Y dijo ella, no importa lo que sufra, no importa lo que suceda con mi vida, no importa cuánta agua tenga en mi cuerpo, he decidido seguir a Cristo Jesús. No importa lo que suceda con su vida, no importa lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor, no importa, hermanos, no importa, hermanos, debemos de mantenernos firmes, firmes. Y si usted todavía no ha hecho la decisión de mantenerse firme, esa es la hora de hacer su decisión de mantenerse firme, porque nuestro tiempo no será largo. Estamos al punto de comenzar a vivir ese gozo que Dios quiere que realmente nosotros tengamos. Un gozo en la perfección, una alegría en toda la perfección, una alegría en toda su magnitud, un gozo en toda la plenitud. Y no sé qué será, como dice un himno, ¿qué será ver a Cristo? ¿Qué será ver a Cristo cara a cara? ¿Saben ustedes que todo ojo le verá? Que todas las personas van a ver a Jesús, pero unos le verán para perdición y otros le verán para salvación. Y es nuestro deseo de que nosotros todos y muchos miles más que vendrán, porque llegará un momento ahorita totalmente interesante y no sé cuántos de ustedes quisieran estar allí. Yo sé que muchos tienen mucho temor a que llegue la ley dominical, pero todo está firmado, todo está listo. Solamente dice el líder que está promoviendo esto, que está esperando solamente a los hermanos adventistas. Solamente está esperando a los hermanos adventistas. Fue dicho públicamente. Porque todavía son un poquito durito, un poquito así, no dijo brusquito, no, pero dijo, son un poquito tercos y todavía están aferrados a lo que dice San Juan, que si usted quiere demostrar que permanece en Cristo Jesús, debe de guardar sus mandamientos. Y todavía estamos parados en ese punto. Pero muy pronto nos ajustemos nosotros, o no nos ajustemos a lo que están pidiendo, entonces se apuntará el gozo final, donde cada uno tendrá que pararse sobre sí mismo, donde cada uno de ustedes tendrá que estar dispuesta a demostrar si ha permanecido, si tiene el amor y si en usted existe el gozo de la palabra de Dios. Vamos a demostrar eso muy pronto. Y ya dijimos ayer, ¿verdad? Que Curazao es muy pequeño para nosotros. Si vamos a hacer cosas más grandes que las que hicieron los discípulos, entonces Curazao es demasiado pequeñito para nosotros. Muy pequeñito. Porque si aquí hay alrededor de unos 7,000 adventistas, entonces no tocamos prácticamente a nada. Con cualquier movimiento que haga la iglesia, pues todo el mundo conocerá la verdad. Todo el mundo conocerá la verdad. Y dice Salmos 126, 6. Vamos a Salmos 126, 6. Muchos de nosotros en estos últimos días, y algunos ya antes de que lleguen los últimos días, andan ¿cómo dice Salmo que andan? Vamos a ver, ¿cómo andamos muchos de nosotros? ¿Cómo muchos de nosotros estamos andando hoy día? Y quizás la primera parte es más fuerte que la última parte. Vamos a ver, ¿qué nos dice Salmos 126, 6? ¿Quién lo tiene? Salmos 126, 6. ¿Alguien lo tiene ya? Irá cantando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, vas volverá a
ir con regocijo, trayendo sus gravilla. Ay, ay, ay. Dice que muchos van a andar como llorando, llorando. Y a veces andamos llorando. Andamos a veces llorando. No, el trabajo. No, que esto. No, que aquello. No, que mi esposo. No, que la esposa. No, que los hijos. No, que el trabajo. No, que, bueno. Y andamos es llorando y llorando. Pero aún así llorando, queridos hermanos, riegue la semilla. Aunque vaya llorando, tire la semilla. ¿Por qué? Porque dice que un día usted también verá recoger esas gavillas, va a recoger esos frutos, va a recibir ese gozo, como dice Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozaos en la esperanza. Debemos de gozarnos en la esperanza. Sabemos que en el presente, las cosas en el presente a veces no son muy fáciles para poder digerirlas, pero gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Suframos, ok, está bien, pero seamos ¿qué? Constantes. Sea constante en la oración. Ese es el consejo de Pablo. Y Pablo dice esto con mucha propiedad, porque sabemos que Pablo fue un alma de doble filo, ¿no? Antes andaba persiguiendo a los cristianos y después estaba junto con ellos. Y ahora junto con ellos, él dice estas palabras: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante. Todos debemos estar constantes en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 12. Sí, debemos estar así en estos últimos días. A nosotros no nos resta mucho tiempo, según las profecías. No nos resta mucho tiempo y debemos de avanzar, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo? Lo haremos, como dice Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué dice allí? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá. ¿Quién lo va a traer? El mismo Dios traerá. Y dice la hermana Elena G. de White: los que moran en Jesús serán felices, alegres y gozosos en Dios. La voz caracterizará por un tono bajo. Los actos y la música expresarán la reverencia por las cosas espirituales eternas. Y de sus labios brotará una música gozosa, pues procede del trono de Dios. Nosotros, a pesar de los pesares, vamos a llegar el momento cuando alabaremos el nombre de Dios como lo hicieron los valdenses. Alabaremos el nombre de Dios como lo hicieron aquellos hombres y mujeres que fueron al circo. Alabaremos el nombre de Dios como lo hicieron los apóstoles. Los apóstoles, su vida no fue fácil, fue dura. Algunos de regalito lo amarraban con una cabulla, con un lazo bien fuerte, le amarraban a un caballo y entonces se subía el jinete y echaba el caballo a correr. Mientras iba corriendo, entonces te iban arrastrándote quizá por la piedra, por esos caminos, que no era ni siquiera una callecita como la que tenemos ahora.